Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Aleluya, a su nombre. Bendiciones a todos en este día. Les saludamos cordialmente. Qué gusto que estés allí en primera fila diciendo me levanto como precursor de la victoria. Y en esta semana nos ha correspondido levantarnos como precursores de la victoria a través de fortalecer el hombre interior. Y hemos estado hablando del concepto que es hombre interior, que es fortaleza espiritual. Ayer hablamos del problema por el cual desfallece nuestra vida espiritual y hoy hablaremos de cómo vamos a solucionar eso. Amén. Sin embargo, nuestro texto guía es Efesios 3:16 para que hagamos una lectura en el nombre del Padre, en el poder del Espíritu Santo y con el amor y la gracia del Señor Jesucristo, para que todos podamos tener una claridad con respecto a qué nos está pidiendo el Señor a fortalecer el hombre interior. Y Efesios capítulo 3, iglesia, versículo 16, y quienes nos acompañan desde sus hogares dice, para que usted, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Amén. Entonces tenemos un regalo del cielo, que es ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por el Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias porque sabemos que estás fortaleciendo nuestro hombre interior. Porque como dice Colosenses y Primera de Corintios, nuestro hombre interior se va fortaleciendo de día en día. Y hoy estamos aquí para a través del ayuno y de la oración fortalecer nuestro hombre interior. Se ha fortalecido nuestro espíritu, se ha fortalecido nuestra alma, se ha fortalecido nuestro cuerpo. Y en este día nos ofrecemos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es nuestro culto racional. Aleluya. Dios te bendiga, amado, ponte cómodo y vamos a compartir acerca de cómo vamos a solucionar nuestro tema con el hombre interior. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Hemos hablado de que Dios quiere que los precursores de la victoria fortalezcan su hombre interior, que las debilidades espirituales colocan un letargo, un estupor, un sueño, y como dice el propio apóstol Pablo, es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y es muy importante estar alerta y estar en guardia, porque siempre estamos en batalla, y nuestro Dios quiere librarnos, quiere ayudarnos y quiere bendecirnos. Hoy, mis amados, estamos hablando de las soluciones. Ayer hablamos un poco de cómo se perfecciona nuestro poder y la debilidad a través de fortalecer los interiores. Nos hizo un poco contradictorio. El Señor nos habló de limpiar el problema, de que entendamos cuál es el problema, y no cabe duda que consiste en varias cosas. La primera cosa de la que hablamos es la falta de oración de rodillas. El Señor dijo, por esta causa doblo mis rodillas, ¿cierto? Entonces necesitamos volver a las rodillas, encontrar un lugar sobre las rodillas y presentarnos delante de Dios en oración. Fue lo primero que nos dijo el Señor. La segunda cosa es de enfoque, porque nos enfocamos en ser precursores de nuestra familia, nos enfocamos en ser precursores de la victoria, pero se nos olvida. Y a la semana siguiente, a las 2 semanas y al mes, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y no nos vamos a desenfocar. Y lo tercero que nos pide el Señor es que pensamos en mi causa, porque si tu causa es tu salud, pues tú vas a hacer todas las cosas que necesitas cambiar para tener tu vida. Y vas a cambiar y sacar tu vida todo lo que pudieras estar en tu vida. Pero si tu causa es un hijo, tú lo quieres ver en Cristo, pues vas a pelear en oración de rodillas, enfocado hasta verlo a él. Amén. Entonces eso es lo que nos ha propuesto el Señor y eso es lo que vamos a solucionar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo se hace eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a trabajar en solucionar el problema? Y vamos a tomar la palabra de Dios porque en ella está la verdad. Hablamos de que nuestro hombre interior está conformado por nuestro espíritu
nuestro espíritu está conformado por nuestra conciencia, nuestra intuición y nuestra mente. Y hablamos de nuestra alma conformada como lo es por la personalidad y conformada por nuestra mente e intelecto, por nuestra parte sensible, nuestras emociones y por nuestra voz. Y hablamos del corazón. Es decir, que tenemos que estar libres que trabajemos en 7 cosas: en el espíritu y su conformación, en el alma y su conformación y en el corazón. Pero nos ha pedido que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón del mal a la vida. Amén. Así que es necesario que empecemos a enfocar. ¿Por qué orar de rodillas? Porque la única defensa que tenemos ante el ataque del enemigo, ante la batalla que llevamos día tras día, porque estamos en guardia y una posición de humildad nos va a llevar a entender sabiduría. Quiero que abras por un momento Primera de Reyes 8 y vamos a empezar a entender por qué Dios nos está viviendo. No estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando de que quien no ore de rodillas no será escuchado, no. Hablamos de fortalecer nuestro hombre interior. La verdad Dios dice levantando manos santas. Y el Señor hace a través de Pablo una salvedad con respecto a la oración de rodillas, porque recuerda que el fariseísmo, la escuela de pensamiento farisea, había colocado el sentido de una oración, que la oración de pie, con los ojos mirando al cielo y las manos alzadas, que no es una oración correcta. Ni los horarios ni las posiciones de la oración son algo que tiene que ser tajantes para ser escuchados. Pero estamos hablando de fortalecer el hombre interior. Quiero ser claro, porque no va a decir ya está diciendo, es que la pastora dijo que cuando yo no ore de rodillas Dios no me va a escuchar. No, es que la pastora dijo que solo cuando levante mis manos Dios me va a escuchar. No, la reverencia es necesaria, pero estamos hablando de una oración específica, la oración que va a fortalecer mi hombre interior. Y la oración que va a fortalecer mi hombre interior es volver a las rodillas. ¿Estoy siendo clara? Porque muchas veces tú vas a estar, o cualquier persona, no necesariamente tú rodeado a ellos, en el hospital, recién operado, no te van a dejar bajar ni siquiera de la cama. No vas a estar de rodillas, pero vas a estar en comunión, vas a estar en oración. Mientras podamos, mientras el cuerpo nos lo permita, Dios nos está pidiendo una oración de rodillas. ¿Sí? Pero no está viendo el Señor tajante con respecto a que es la única oración que se va a escuchar. Hablamos de la oración que va a fortalecer nuestro hombre interior. Y en Primera de Reyes, mis amados, en el capítulo 8, y escogí este versículo porque tenemos en Salomón a la persona más poderosa que después de David en la tierra, que obviamente la persona más poderosa del cielo y tierra es de David su padre, reconocido como una persona de Dios, dice, cuando, verso 54, Primera de Reyes 8, 54, solo te estoy dando evidencias. Este capítulo, cuando quieras lo puedes ver, es muy hermoso, es la dedicación del texto, es la palabra que tenemos aquí arriba de mi cabeza en este hermoso flote. Dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas. Esta es una evidencia de que siendo el hombre humanamente más poderoso de la tierra, se puso de rodillas y suplicó delante de Dios. Uno creería que una persona que la tiene toda, que tiene todo el dinero, que tiene toda la vida, que tiene todo el poder, no necesitaría ponerse de rodillas. Pero ¿por qué Dios nos dice que Él se puso de rodillas? Porque es una oración hermosa y acepta delante de Dios. Y hoy estamos hablando del cómo. En estas 9, para quienes toman apuntes, y siempre invito a la iglesia, para quienes toman apuntes, y recuerda que tomar apuntes es demostrar que estoy interesado en cambiar y corregir. Cuando una persona regresa ante el pastor, el pastor que vino de Corea hace pocos días, y me decía,
allí en un compartir. Cuando alguien te diga, pastora, ¿me puedes ayudar con esto? Cuando termine la reunión, dile, Dios ya te amó, mira tus apuntes, porque tus apuntes dicen exactamente lo que Dios te ha pedido que digas. Por eso le felicito porque todos aquí toman contigo, porque Dios va a cambiar su vida. Porque es muy difícil, hermano, llegar a casa y decir, ¿qué fue lo que Dios dijo que Él quiere que yo haga? Entonces, leyendo a Esdras 9, mis amados, además te invito, para los que toman apuntes, regreso, Esdras 9, Nehemías 9 y Daniel 9 son los 9 de la Biblia, son 3 capítulos que tienen un modelo hermoso de oración. A quien le gusta orar y quiere aprender esta oración de rodillas, cuando quiera, vaya a Esdras 9, Nehemías 9 o Daniel 9, que son 3 modelos de oración. De cómo se presenta la iglesia. Es muy importante. Hay alguien que dice, yo quiero aprender a orar. Hay 3 modelos hermosos de oración. Primera de Reyes 8 es otro modelo hermoso de oración. Es que ahora está aquí. Esdras 9:5 dice, a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Esdras es el pastor que dirige a la congregación del concilio y está pidiéndole a Dios que le conceda regresar a Jerusalén. Y dice el texto, voy a parafraseártelo literalmente, que comenzó a orar desde el sacrificio de la mañana, por ahí a las 9 de la mañana, y estuvo postrado rostro en tierra como hasta las 3 de la tarde, y en las 3 de la tarde, antes del sacrificio de la tarde, se puso de rodillas en el suelo. Tremendo, ¿cierto? Eso es alguien que quiere que yo le escuche. Eso es alguien que quiere que yo le escuche. Entonces, mis amados, las rodillas son un regalo que Dios nos dio para fortaleza espiritual. El Salmo 95, no quise dejar pasar el Salmo 95, que lo enseño a los discípulos en el nivel 2. El Salmo 95 es un modelo de adoración precioso para quien quiera saber cómo nos presentamos delante del Señor. Todo el Salmo 95 es un modelo de adoración. Y dice así, versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestra Señora. Entonces mira que acá la invitación del Salmo 95 es más explícita, donde dice, ven, ¿quieres adorar al Señor? Postrémonos de rodillas delante de Él. Entonces quiero contártelo, porque hoy estamos hablando de cómo vamos a fortalecer el nuestro interior. Se fortalece primero en nuestras rodillas. Quería mostrártelo bíblicamente, porque es la palabra de Dios la que nos va a cambiar. El primero que habla es Salomón. En su momento, hermanos, fue el hombre más poderoso de la tierra. Él también lo tenía todo y necesitó ponerse de rodillas. El segundo es Esdras, un hombre que está desesperado por un cambio para su familia como usted y yo. Y su familia es el pueblo de Israel. Y dice, me voy a postrar de rodillas hasta ser ese precursor. Eso, si pudiésemos conocer un precursor de la victoria, porque en Hebreos dice que el gran precursor de nuestra victoria es Jesucristo. Si pudiésemos colocar una persona precursora de la victoria, es Esdras y también él. Pero el tercero es David. Y David, que solía orar, postrado boca abajo, rostro a tierra, dice, vengan, arrodillémonos ante Dios. Qué lindo. Y son 3 personas que en algunas áreas de su vida tenían su vida resuelta, pero dijeron, aún nosotros necesitamos las rodillas para ir al Señor. Amén. Entonces, mis amados, esa es la primera parte de nuestro cómo vamos a fortalecer el hombre interior. La segunda parte de cómo fortaleceremos el hombre interior, aparte de la oración, el poder espiritual se recibe enfocándose. Enfoque, puedes escribirlo. Enfoque en su primera instancia, en su significado más primario, es disciplinar mi mente. Recuerda, siempre leí un libro de la pastora Joyce Meyer que se llama La batalla está en la mente. Y en verdad, mis hermanos,
en verdad, y te lo quiero probar bíblicamente. Segunda de Corintios, capítulo 10. Amén. ¿Qué es enfocarse? Es disciplinar la mente. ¿Alguien ha pasado noches sin dormir por una dificultad? ¿Por una enfermedad? ¿Qué es lo que quiere tomar el enemigo? Tu mente, ¿cierto? Tu mente. Algunas personas dicen, ¿por qué será que las enfermedades son terribles es de noche? No, no es que se acrecente la enfermedad, es que el silencio y lo que va quedando en tu casa te hace que te enfoques en la enfermedad. En el día estás enfocado en el almuerzo, en el llevar los niños al colegio, en el trabajo, entonces no estás enfocado en la enfermedad, pero en la noche estás enfocado, ¿cierto? Y si te enfocas en los problemas y si te enfocas en las dificultades, necesitamos enfoque. Y enfoque es en primera. La primera y sencilla definición de enfoque es disciplina mental. Necesitamos disciplina mental. Necesitamos ordenarle a nuestra mente. ¿Cómo se hace la disciplina mental? Primero tengo que decirte, versículo 4 de 2 de Corintios 4:10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces, ¿cómo se produce la disciplina mental? El primer entendimiento es que fortaleza espiritual es para dar la verdadera batalla. La verdadera batalla, iglesia, no es contra sangre y carne. No vamos a desconocer que el enemigo utiliza personas. Claro, son cuerpos físicos los que hacen mal, pero el gran plan lo hace el enemigo a través de espíritus inmundos. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tenemos que disciplinar nuestra mente. En la batalla, nuestra mente va a querer pelear contra personas, pero esa es una batalla incorrecta. Y las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de la milicia del inicuo es dañar tu nombre, es dañar tu trabajo, es quitarte las cosas porque el enemigo cree que puede hacer eso y salir bien de todas esas cosas. Pero el Señor Dios Todopoderoso es nuestra defensa, es nuestro auxilio. Como la estructura de la oración griega es como la estructura de la oración en el inglés. Necesitamos entender por qué comienza de lo más a lo menos. Lo aclaro siempre porque dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, están preparadas para destruir fortalezas, para derribar argumentos y para llevar todo pensamiento cautivo. Pero no comenzamos, iglesia, por la destrucción de la fortaleza. ¿Cómo es la batalla de la mente? ¿Cómo es enfocarse y cómo es disciplinar la mente? Lo primero que hay que hacer es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. El pensamiento te dice, eso es cáncer. El pensamiento te dice, de eso te vas a morir. El pensamiento te dice, te van a acabar, te van a hacer. Y tú tienes que llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Y me gustan dos ejemplos de vida. Cuando el Señor le pidió a Abraham que entregara a su hijo Isaac, él cuando llevó a su hijo a Isaac, Isaac le dijo por el camino, papá, pero yo veo la leña y ya está todo listo, pero yo no veo el cordero para el sacrificio. Y Abraham le contestó, hijo, Dios proveerá. No le dijo, hijo, el cordero eres tú, hijo, te tengo que matar, hijo, no. Él, con la serenidad y la tranquilidad que lo caracteriza. Ahora tenemos a Job en el capítulo 13, hermoso capítulo 13, diciendo, al Dios de mi vida, al Dios de la esperanza, aunque Él me matare, en Él esperaré. No permitirá una prueba que yo no pueda soportar y no permitirá nada que le haga daño a mi propósito. Pero necesitamos levantarnos en el Dios de la esperanza. Satanás puede enfilar todo el infierno, puede enfilar todas las ardides y nosotros tenemos que saber que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces nos toca disciplinar nuestra mente llevando todo pensamiento cautivo. Cuando estuve enferma y el doctor me dio el diagnóstico, fue un pensamiento muy difícil y era pandemia. No habían médicos que pudieran tratarme en la nación, ni habían los aparatos que se necesitaban. Y los días pasaban. Y Dios me dijo, para poder enfocarme, mi esposo me dijo, siempre hay un rema, y además te lo doy. Ese tip, como dice Dante, por la misma ofrenda. Siempre habrá un libro,
siempre habrá una canción y en toda prueba tendrás un rema de Dios. Y el pastor me pidió que leyera el libro de Esther. Y el libro de Esther decía, serán 6 meses de mirra y 6 meses de perfume. Y pude descansar en mi corazón y llevar ese pensamiento al Señor de decir, bueno Señor, esperaremos estos 6 meses y llevé ese pensamiento cautivo de la solución se dará en el día dado por el Padre. Pero si no llevamos ese pensamiento cautivo, nosotros nos desesperamos y el enemigo nos angustia y la desesperación viene del mal. Entonces necesitamos llevar todo pensamiento cautivo. No entendemos por qué pasan todas las cosas. No entendemos por qué se enfilan las tinieblas contra ti humanamente, pero debemos tenerlo espiritualmente claro. Espiritualmente claro. El enemigo no te quiere vivo, porque tú tienes el poder para llevar tu familia a la victoria, porque tú eres el instrumento para que tus hijos, para que tu casa conozca al Padre. Y el enemigo no nos quiere vivos. A nosotros como pastores el enemigo no nos quiere en la ciudad, no nos quiere en el departamento porque simplemente sabe que el Señor nos dio las uñas de hierro y los dientes de bronce para rescatar a la familia. Y mientras nosotros estemos enfilando nuestras fuerzas para rescatar a la familia, el enemigo que vino a robar, a matar y a destruir, querrá hacer daño. Pero nosotros queremos y debemos llevar todo pensamiento cautivo. Lo segundo, si el pensamiento no se cautiva como es, el verso 5 de 2 Corintios 10 dice, y lleva, y dice, y derriba argumentos. Los argumentos son altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces los argumentos te dirán, de eso se murió fulano. Como dice un amigo común, dice, cuando estás enfermo solo necesitas un cuaderno, porque todo el mundo te quiere dar un remedio, ¿cierto? Pero realmente los argumentos te dirán, de eso se murió fulano, de eso pasó esto. ¿Y qué hay que hacer con los argumentos? Derribarlos. Y lo único que puede derribar los argumentos, y en esto para quienes hacen la tarea y estudian en casa, Lucas capítulo 4 es perfecto, donde tú veas cómo Jesús enfrentó la tentación de Satanás. Y era el día 40 del ayuno. Jesús llevaba 40 días en el desierto ayunando, y el día 40, mira cómo es Satanás, para que tú sepas cómo es las ardides del maligno. Si al propio Señor Jesucristo se le apareció en persona a tratar de tentarlo, Satanás se tiene confianza. Pensar que podía engañar al Hijo de Dios. Y se para frente a Jesús y le dice, ¿tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. Y el Señor Jesús les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo se derriban los argumentos? Con palabra de Dios. Con palabra de Dios. Te vas a morir. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Recuerdas cuando vinieron de la casa de Lázaro a decirle que las niñas mandaron, Marta y María, a que le contaran a Jesús que Lázaro estaba enfermo muy grave? ¿Recuerdas? Eso es San Juan capítulo 11. Y entonces le dice Jesús al que envió, Lázaro no está muerto, sino vive. O sea, él derribó la palabra de muerte. Y necesitamos derribar la palabra de muerte. No morirá, sino que vivirá. A veces tenemos que hacer esto en el médico, porque el doctor está frente a ti diciéndote que va a pasar esto y que va a pasar lo otro y que va a pasar aquello. La primera vez que tuve que regresar al médico en el departamento de Boyacá, siempre me atendieron en Bogotá, pero en el departamento de Boyacá me tocó un doctor y todos son muy correctos y son muy amables. Y fíjate que él ese día no estaba en sus mejores días. Y para una amiga mía, él estaba en sus mejores días y fue un regalo para su vida. Pero ese día estaba bravo y estaba enojado y empezó a decirme todas las cosas que podían pasar. Y yo empecé a derribar los argumentos y a orar. Y dije en mi corazón, no voy a pelear con él hoy. No, ni mañana ni nunca. Pero ese día no voy a pelear con él hoy. Y entonces no quise porque me quiso decir que mi médico anterior era malísimo y que no sabía nada. Y yo le dije, en Colombia nos pasa eso. Siempre que Santander es mejor que Bolívar. Y tenemos que cambiar eso. Que una persona sea buena no hace a las demás personas malas. Y no debemos derribar ni tratar de derribar el trabajo de las personas. Es lo que sucede cuando una persona sale de una iglesia.
trata de decir que era mala y que ahora está buena. No, mis amados, no hay buenos ni malos. Simplemente hay cosas diferentes que nuestro espíritu necesita y Dios sabe que necesita nuestro espíritu. Ese día derribé el argumento en mi mente de pelear con él y dije, yo no voy a pelear con mi doctor, que además es la primera vez que nos vemos y no sé cuántas veces va a estar en mi vida. Ya no es mi doctor, fíjate que ya lo cambiaron, porque pues pasa mucho hoy en la salud en Colombia. Sin embargo, a la siguiente vez que me vio me dijo, estás regia, estás bien, vamos muy bien. Y yo dije, si yo hubiera peleado con él ese día, él no sería cordial conmigo ahora. Y me contó cosas que tenían que pasar en mi proceso que a veces los doctores no te cuentan. Y eso no te lo voy a decir ahora, pero cuando quieras saberlo, con respecto a los procedimientos y con respecto a todo lo que tiene que ver con la salud, tú necesitas derribar argumentos y estar muy parado en la roca y hablar solamente con Dios para que Dios te permita que aceptas y que no aceptes. Entonces, derribar argumentos es con la palabra de Dios. El enemigo dice muerte y tú dices, no, esto no es para muerte, hay vida en el Señor, vivirá, amén. El enemigo dice no y tú dices en el Señor es sí y amén. Y lo siguiente, entonces, llevar pensamiento cautivo, derribar argumento y lo siguiente es destruir la fortaleza. Para esto quiero darte un ejemplo. Una cosa es el susto de pasar el ratón y el ratón pasa y tú gritas. Por ejemplo, yo no solo grito, salto, corro, de todo. No sé qué haces tú, pero me molestan mucho los ratones. Eso se llama susto, ¿cierto? Ese es el pensamiento. Yo llevo ese pensamiento cautivo y es susto. Lo siguiente que sigue es miedo. Cuando yo digo y cuando ya derribo argumentos, hay ratones en todo lado, los ratones me van a comer, los ratones me van a afectar, eso ya es miedo, eso es argumentos. Pero ¿cuándo es una fortaleza? Cuando hay temor. Y entonces, ay, yo no salgo a la calle porque todos son ratones y no veo personas y no veo ratones. Entonces, el susto es una cosa, el miedo es una cosa y el temor es otra. El susto aquí es el pensamiento que hay que llevar cautivo. No es un ratón, no hay ratones ya, se murió hace rato, pare de contar. El miedo, ay, hay ratones, me van a morder. Y el temor, no, ya no salgo ni de la puerta de mi habitación porque la sala está llena de ratas. Entonces necesito saber que no puedo dejar convertir en una fortaleza lo que vino como miedo, como susto. Y las fortalezas, si se hubiese convertido algo en una fortaleza, los celos, como la muerte son. Y los celos son, sí, está mirando a esa mujer, está haciendo eso, más allá esto, más allá lo otro. Esa fortaleza hay que destruirla porque produce muerte. Entonces, eso, mis amados, se llama disciplina mental. Disciplina mental. No dejo convertir la ansiedad. La ansiedad es esa amenaza de peligro en el corazón que te impide comer, que te impide dormir y que estás sintiendo un pálpito y estás así todo asustado. Esa ansiedad no puede convertirse en temor. Hay que atarla, hay que ligarla, hay que decirle, Señor, echo toda mi ansiedad sobre ti porque tú cuidas de mí. Y es necesario soltar la ansiedad. Y la ansiedad debe ser cambiada por oración. Cuando la ansiedad llega, toca colocarnos en las manos de Dios y hablar como Job. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén. Entonces, dicho esto, disciplina mental es llevar todo pensamiento cautivo, es derribar todo argumento y destruir toda fortaleza. Los argumentos pueden llegar a ser muy fuertes. Necesitamos fortaleza espiritual. Amén. Y dicho esto, venimos a la tercera cosa que hay que hacer y es lo que realmente va a constituir fortaleza espiritual. Hablamos del desenfoque. ¿Cuál es el problema? Lo vimos ayer. El desenfoque. El desenfoque hace almas inconstantes y corazones no purificados. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 4:8 dice, ustedes los de doble ánimo purifiquen su corazón. Entonces vamos a saber qué es lo que nos está pidiendo Dios. Que venzamos la inestabilidad. Y la inestabilidad, de hecho, para quien no lo sabe, es el espíritu fariseo, es el espíritu filisteo en el Antiguo Testamento y es el espíritu que tenía Pedro. De hecho, lo que significa Simón es inestable. Por eso el Señor le dijo, te cambiaré el nombre
Tú ya no serás el inestable que se deja llevar, sino ahora es Pedro, la roca firme. Y nosotros ya no somos inestables porque estamos cimentados en la roca firme que es Jesucristo. Entonces nosotros no podemos ser inestables. ¿En qué opera la inestabilidad de desenfocarse? En que hoy quiero y mañana no quiero. En que hoy me levanto para el ayuno y esta semana nos vamos a meter con Dios y voy a leer la Biblia y voy a hacer ejercicio y voy a hacer esto y a la otra semana estoy cansada. Eso es inestabilidad. Eso vinieron a hacer los filisteos. Y nosotros, recuerda a Goliat gritándole cosas al pueblo durante 40 días en la mañana y 40 días en la tarde. ¿Qué quería ponerles? Inestabilidad emocional. ¿Lo logró o no lo logró? ¡Lo logró! Por eso usted no se puede dejar inestabilizar. Sí hay personas locas, sí hay personas dementes. Y yo no voy a desconocer que hay instrumentos de Satanás, no lo puedo desconocer. Pero usted tiene rodillas, y usted tiene un Dios vivo, y usted tiene un Dios de esperanza, que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Todo lo que Dios hace, coopera para nuestro bien. Está formando nuestro carácter, nos está enseñando quién está con nosotros y quién está contra nosotros, nos está formando como hijos de Dios. Sea lo que Dios esté haciendo, nos bendice. Y hay cosas, mis amados, que nos sacarán grados y posgrados y doctorados, porque Dios mío, hay cosas en las que, cierto, nos sobrepasan, pero Dios está con nosotros. Amén. Entonces, la inestabilidad producida por el doble ánimo, porque ¿cuál es la definición esencial de doble ánimo? División de la mente. División de la mente. Por eso el concepto esencial de enfoque es disciplina de mente. Entonces, cuando me enfoco, estoy destruyendo el doble ánimo porque mi ánimo no volverá nunca más a estar dividido. Y yo me propondré una cosa. Entonces, vamos a la palabra Job 22:28. Mis amados, Job 22:28. Yo amo esa palabra, difícilmente tú no me la escucharás un día, la quiero de corazón, y dice Job, nuestro amado Job, a quien todos consideramos el hombre más paciente de la historia, dice, ¿lo encontraste? Allí está en pantalla, Job 22:28. Dice, determinarás a ti mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Determine una cosa, determine una cosa, determine si va a orar por su esposo hasta que sea libre, determine si va a orar por sus hijos hasta que sean libres, determine si va a orar por su salud, pero determine una cosa. Salmo 27. Quiero probártelo nuevamente por hombres de fe, por hombres que dicen, a mí me funcionó. La Biblia dice que la prueba de Job no duró ni un año. Se terminó y aunque fue una prueba muy dura en su economía, en su familia, en su salud, Dios desbarató todo eso, mis amados. Y el verso 4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Y sabe cuál fue la determinación de David? No me voy a apartar de los caminos del Señor jamás. Y mientras viva, yo iré a la casa de Dios todos los días. Tremendo, ¿cierto? ¡Qué determinación la de David! ¡Qué determinación! Y Lucas, capítulo 10. Entonces, mis amados, enfoque es disciplinar la mente en una cosa. Una cosa. La palabra clave en estos textos es una cosa. Job dijo, determinarás a sí mismo una cosa. David dijo, una cosa le he demandado a Dios. Note que no dice le he pedido, dice le he demandado. Y en Lucas 10, en el verso 42, que es el último versículo de Lucas 10, dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. Otra vez la palabra denominador es una cosa. Una cosa es necesaria. Determina hoy una cosa, iglesia, y sobre ella resplandecerá Dios, dice Job. Sobre ella
Dios te responderá a tu demanda, porque así dice David. Y una cosa, y sobre ella jamás te será quitada. No te será quitado si tú hoy determinas una cosa. Así que guarda esos 3 textos en tu corazón, amado, y se solucionará el problema del doble ánimo. Del doble ánimo. El problema grande del doble ánimo consiste en 2 cosas. No hemos disciplinado nuestra mente a enfocarnos en una cosa y somos inestables. ¿Cómo vamos a ser constantes? Salmo 119. ¿Cómo vamos a ser constantes? ¿Cómo vamos usted y yo a ser constantes? Porque no vamos a seguir siendo almas inconstantes. Porque ¿qué dice Santiago? Oh, almas inconstantes, nunca conseguirán nada. No, eso no es lo que nosotros queremos, iglesia. Eso no es lo que nosotros queremos. Si somos inconstantes, no conseguiremos, pero si somos constantes, Dios nos defenderá. Tienes que saber, iglesia, que hay un Dios en el trono, y mientras Dios esté en el trono, tú solamente necesitas, primero, para ser constantes, la parte B del verso 2, dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Quieres ser constante, iglesia? Búscale con todo tu corazón. Búscale con todo tu corazón. Y buscarle porque ¿qué son los inestables? Los que le buscan solo en problemas, los que le buscan solo cuando están enfermos, los que le buscan solo cuando están sin trabajo, los que le buscan solo cuando tienen luchas. Pero si nosotros le buscamos con todo el corazón en todo tiempo, todo cambiará. Ahí mismo en el Salmo 119, estoy en una tarea que es muy prolongada, te lo cuento. El Salmo 119 tiene 22 acrósticos. Un acróstico es lo que se escribe con las letras. Y es un acróstico, aprovecho para contártelo, del alfabeto hebreo. Comienza en el Aleph, la primera palabra, y termina en la última letra del alfabeto. Estoy estudiando cada porción de las 22. Con solo el Salmo 119, iglesia, uno sería la nueva criatura que Dios espera. Es impresionante cómo aprendes. Pero si tienes un tiempito libre en algún momento, estudia cada letra. La letra aparece arriba. Por ejemplo, ahorita en el verso 50 dice Zain. Es la 7. Es la letra 7 del alfabeto. Y dice el verso 50. Ella es mi consuelo. Perdóneme, comienzo en el 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Entonces, busquemos a Dios de todo corazón. ¿Dónde lo busquemos? En la palabra de Dios. Y tome la palabra para usted, hermana. Escríbala en un cartoncito y diga, Dios me dijo. Y en sus oraciones de rodillas, dígale, Señor, acuérdate de la palabra que le diste a tu siervo. Acuérdate que esa palabra me vivificó y en esa palabra estoy esperando. Tú me dijiste no morirás, sino que vivirás. Tú me dijiste no perderás nada. Tú me dijiste, y agárrese de ese, tú me dijiste. Y en sus oraciones dígale, Señor, acuérdate de la palabra dada a tus siervos. Amén. Y eso te va a quitar inestabilidad. Que tenemos como, de hecho, Marcos lo canta, acuérdate. Porque a veces tenemos que decirle, Señor, acuérdate. Y Marcos Witt lo canta bellamente. Y lo tercero, ahí mismo en el Salmo 119, y esto es para dejar de ser inconstantes. Para dejar de ser inconstantes tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Para dejar de ser inconstantes tenemos que leer la palabra, escudriñar la palabra y acordarnos de la palabra que Dios nos ha dado. Decir, Dios me dijo, no importa lo que diga el hombre, no importa lo que haga el hombre, declarar, Dios me dijo. Y lo tercero y no menos importante, Salmo 119, verso 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Y habla en el mismo versículo 147 y 148 de madrugar a orar o de hacer vigilia en las noches. Tú decides. Dice, si te quieres anticipar al alba, y cuando habla de anticipar al alba, hermano Javi, habla de la oración que se hace de las 3 a las 6 de la mañana. Eso es anticiparse al alba, a las 3, a las 4, a las 5.
Y no es a las 3 como decía el pastor Cosme Damián, recuerda, yo me paro todos los días a las 3, a la 1, a las 2, a las 3, no, pero a las 10 de la mañana, no, sino anticiparse al alba. Pero si te queda más fácil, no solamente anticiparte al alba, sino en las noches en la vigilia, cuando tu casa ya todo está dormido, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1, también puedes orar, amén. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de ser inconstantes? Primero, ¿qué tenemos que hacer para dejar de ser inconstantes? Buscar a Dios de todo corazón. Segundo, leer la palabra y recibir una palabra rema en el corazón. Cuando hagas tu devocional, y aprovecho lo mismo para contártelo por la misma ofrenda, el devocional sencillo, nosotros tenemos devocional nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El devocional nivel 1, que es el que hacemos con discipulado nivel 1, es dos cositas. Solo tres cositas. ¿Cuál es el texto rema de un texto? El texto rema es la palabra para mí. O sea, leo el Salmo 119 en el Aleph. ¿Qué me dijo Dios a mí ahí? Acabo de leer Saín y me dijo, tienes que escudriñar las escrituras y traerlas a la memoria. Este es mi texto rema, el verso 50. Pero también encuentro un texto áureo. El texto áureo es el versículo más importante ahí. Puede que Dios me haya hablado en un versículo, pero el versículo más importante sea otro. Y lo tercero, ¿qué tengo yo que hacer con lo que Dios me ha dicho? La aplicación ese es el devocional elemental. Ese es el que tú puedes y debes hacer cada día. Al leer la palabra. ¿Qué me dijo Dios a mí? Un texto rema. ¿Cuál es el texto más importante? El texto áureo. ¿Y cómo aplico esto a mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, mi texto rema del Salmo 119 es, busca a Dios de todo corazón, verso 2, parte B, ¿cierto? Mi texto áureo es versículo 50, que me dice, escudriña la palabra y acuerda al Señor de la palabra. ¿Y cuál sería la aplicación? Salmo 119, 147 y 48, que me dice, con esto orarás de madrugada y harás vigilias. Amén. Y nunca más volverás a ser inestable. Y nunca más volverás a ser de doble ánimo. Así que necesitamos trabajar en estas cosas. Amén. Porque el Señor nos está pidiendo que trabajemos. Y quiero cerrar con esto porque hablamos de fortaleza espiritual. Y hoy estamos enfocándonos. ¿Cómo vamos a recibir fortaleza espiritual? Orando de rodillas. Ya vimos los ejemplos. Enfocándonos. Y tercero, dependiendo para la fortaleza espiritual de Dios. Regresemos a Efesios. Dependiendo de la fortaleza espiritual de Dios. Voy a decirlo nuevamente. Dependiendo de la fortaleza espiritual de Dios. Entonces, primero, tenemos que volver a la oración de rodillas. Segundo, tenemos que enfocarnos. ¿Y enfocarnos en qué? Ya nos dijo el Salmo 119 en qué. Y enfocarnos es no dejar dividir más nuestra mente, sino disciplinar nuestra mente. Y lo tercero es, necesitamos depender de la fortaleza espiritual de Dios cada día. Voy a decirlo. El Padre Nuestro, nuestra oración modelo, dice, el pan nuestro de cada día danos hoy. En Efesios 6, dice así. Versículo 10. Efesios 6. Por lo demás, hermanos. Y el apóstol dice, está por demás que, o sea, esto se lo doy como ñapa, lo que dice por lo demás. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis amados, nuestra fortaleza debe ser del Señor. La fuente de nuestra fortaleza tiene que ser el Señor. No podemos fortalecernos en amigos, no podemos fortalecernos en personas, no podemos fortalecernos en ídolos, no podemos fortalecernos en médicos. Qué bueno que el doctor diga vamos muy bien, pero tú fortalécete en Dios. La fuente de nuestra fortaleza tiene que ser Dios. No podemos fortalecernos en cosas humanas, no podemos fortalecernos en ayuda de hombres, no podemos. Nuestra fortaleza tiene que ser Dios. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? En que dependamos cada día de Él. A mí me gusta Primera de Samuel, para que cerremos hoy, esta dependencia de David, de Dios. Mi esposo siempre te dice que soy una amadora de David, pero me parece un modelo tan cristocéntrico
y me parece que sin su pecado que todos conocemos, Dios lo honró, dándole un corazón conforme al corazón de Dios. Y en 1 Samuel 17, en el verso 50 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y esta frase me gusta mucho porque ¿en qué estaba fortalecido David? En Dios. Y la fuente de su vigor fue Dios. En el verso 32 dice que él le dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este hombre. Este hombre es pan comido. Dios lo determinó. Y ahí mismo en 1 Samuel 30, mis amados, en el verso 6 dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mis amados, la vitalidad de su relación con Dios, la audacia de su espíritu y la fuerza de su gracia van a estar en usted si usted se fortalece en Dios. Me encanta. ¿Recuerda lo que estaba pasando? Siclag, cuando David supo que Saúl no lo iba a dejar en paz, se fue para Siclag. Siclag era una ciudad de los filisteos. Como David merodeaba los alrededores y destruía a personas enemigas, entonces vinieron y tomaron esa ciudad. Los 600 amigos de David, porque el ejército de David lo construyó Dios mismo construyó su ejército, él no invitó a nadie al ejército, ellos llegaron solitos. Ese día se levantaron contra él. Su propio ejército amenazaba con apedrearlo porque habían secuestrado a las mujeres y a los niños. Y David se angustió. También tienes derecho a angustiarte, pero él se fortaleció en Dios. Y a todos los Davids que están hoy amenazados y angustiados, y aun sus propios amigos amenazan con destruirles y apedrearles, fortalezcas en Dios. Fortalezcas en Dios, que Él es nuestra única fortaleza. Nosotros nos fortalecemos en Dios y entendemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, mis amados, la única fuente de la fortaleza es nuestro Dios. Cuando necesite fortaleza espiritual, vaya a sus rodillas, enfóquese, busque a Dios con todo su corazón, lea la palabra y dígale, Señor, acuérdate, tú me dijiste, y cuando pueda, ore de madrugada, ore en la vigilia, la que le parezca mejor, pero Dios honra a ambas, antes de que salgan los rayos del sol o cuando ya se haya ido todos a dormir. La primera vigilia de la noche la hacemos nosotros acá en la casa de Dios cada día, es a las 6 de la tarde. Es la vigilia de los hijos. Lamentaciones 2:19 dice, derrama tu corazón como agua por la vida de tus pequeñitos al comenzar la vigilia de la noche, o sea, a las 6 de la tarde. La segunda vigilia a las 9 de la noche, de 9 a 12, mientras todavía estás haciendo tus cositas en casa. La vigilia tercera, que además es la vigilia que anuncia la venida del Señor, nunca olvides que es la vigilia del Señor, porque Jesús que dijo, a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas fueron con él. Les confieso, a mí me gusta mucho la vigilia de las 12 y de la 1. Por años estuve acostumbrada a la vigilia de la 1 de la mañana. Me gusta mucho. Me encanta y cuando el Señor me da oportunidad es una vigilia que me gusta. Me gusta por varias razones. Porque puedes volver a descansar y no te levantas tan cansado. No te toma el día tan cansado. Sino que si te acuestas a la 1 o te acuestas a las 2, pues vas a dormir hasta las 6, hasta las 5:30. Entonces descansa tu cuerpo nuevamente. Entonces es una bendición. Dicho esto, podemos ponernos de pie y pedirle al Señor que nos ayude. Realmente cuando el Señor nos pidió que nos levantáramos como precursores de la victoria, Él creyó en ti, iglesia, y Él cree que tú estás capacitado para llevar al pueblo a la victoria. Así que levantémonos. La palabra de llevar el pueblo a la victoria es Nicol, Nai, como dicen los tenis, vencedor, los que llevan el pueblo a la victoria. Y yo sé que el Señor nos hizo más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y me despido de la audiencia diciéndoles, amados, podemos ser precursores de la victoria a través de fortalecer el hombre interior. Necesitamos trabajar en el hombre interior, necesitamos vencer con el bien y el mal, ser hombres y mujeres de fe, necesitamos ser hombres y mujeres de oración y pedirle a Dios que rompa toda maldición, que rompa toda cadena,
que rompa todo lazo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.